Siguiendo con el tema, manteniéndonos en el capítulo 4, la cita en los productos de investigación. Cita de resúmenes o abstract. Los resúmenes o abstract de productos con dos fechas, como las tesis, trabajos de grado y demás documentos no publicados, que se encuentran en una revista, catálogo u otro medio de publicación cuya fecha es posterior a la que se registra como fecha de aprobación, se deben citar colocando la fecha de presentación y luego el año de publicación del resumen. Ambas fechas separadas con raya oblicua, como lo podemos ver en el ejemplo que tenemos en pantalla. Cuando se desea marcar las líneas de un fragmento, ya sea en citas cortas o largas, se pueden utilizar rayas oblicuas, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Citas del mismo autor con años distintos. Cuando las citas son de un mismo autor, pero de años distintos, se indica el apellido del autor y entre paréntesis se incluyen los años correspondientes, separados por un punto y coma, así como lo podemos ver en el ejemplo. Cita de autores con el mismo apellido. Cuando se citan autores que tienen el mismo apellido, se añade la letra inicial del nombre en mayúscula antes de esto, seguido de un punto. Acá podemos observar diferentes ejemplos. Cita textual sin número de página. Cuando no se ubica el número de página de la fuente, se puede optar a colocar el número del párrafo de donde se tomó la cita textual, seguida de la abreviatura de la palabra párrafo. En su defecto, también es válido señalar el número de encabezado o sección. Acá podemos ver un ejemplo de cómo sería. ¿Cómo citar tablas o figuras? En el caso de citas de tablas o figuras, es obligatorio señalar la fuente. La autoría se reconoce en nota al pie de la figura o tabla en la leyenda después del título. Acá podemos ver diferentes ejemplos. El primer ejemplo que se nos presenta es: la tabla o figura se toman en su totalidad de la otra fuente. En este caso se debe colocar al pie del borde de la tabla o de la figura, no de la página. Se debe escribir la leyenda tomado de y a continuación los datos de la referencia. Solo en las tablas la leyenda irá precedida por la palabra nota escrita en itálicas. Acá podemos ver otros ejemplos como lo que es un material de un boletín estadístico de publicación periódica y vemos allí cómo se debe realizar la cita. Asimismo, también tenemos lo que es el material de un artículo en una publicación periódica, el material de un libro. Las tablas o figuras contienen en parte datos o elementos tomados de otras fuentes. Tabla o figura como una elaboración personal a partir de datos de otras fuentes. La tabla o figura como una elaboración propia con datos tomados de otros estudios. Tabla o figura de publicaciones de prestigio impreso, reimpreso o adaptado con permiso del autor o del editor. Allí podemos ver los diferentes ejemplos o las diferentes situaciones que podríamos presentar y cómo debemos citar en cada uno de ellos. Cita de registro de información. En una cita de registros de información se transcribe textualmente fragmentos ilustrativos obtenidos en cuestionarios, diarios o grabaciones. Es preciso diferenciarlas del discurso. Para ello se presentan como si fueran citas textuales, con la diferencia de que no se escribe en letra itálica. Acá podemos observar un ejemplo de cómo podríamos hacer. Permiso para citar. Las citas extensas del material con derechos de autor requieren permiso explícito, salvo que en la publicación se indique lo contrario, con excepción de la fuente de tipo legal y ciertos documentos públicos, memorias y cuentas, planes de desarrollo, programas de gobierno, políticas institucionales y similares. Muchas publicaciones periódicas han establecido el límite de 500 palabras como el máximo permisible en la cita textual. Más allá de este número, se incluirá una nota a pie de página o fin de capítulo, indicando que el material se transcribe con permiso de la editorial o del autor. En el caso de documentos en los que expresamente se prohíbe la copia o cita, por tratarse de trabajo en proceso o confidenciales, estos deben ser tratados con el debido respeto y consideración ética. Es decir, se puede mencionar su existencia pero no revelar su contenido sin
el permiso expreso del autor. Citas en medios electrónicos. Para citar y referenciar en el texto páginas o sitios web, URL y redes sociales en general, se utilizará la misma estructura que se utiliza en las fuentes impresas. Para citar de sitios web puede realizarse de dos formas, dependiendo si la web es pública o privada. La primera generalmente es visible para el usuario y la segunda está compuesta por todas aquellas conversaciones o documentos que no son de libre visibilidad para el usuario. Ejemplo de cita para sitios web. Pública. Nombre del autor o autores y año. Texto. El texto que acompaña a la cita irá con o sin comillas, dependiendo del tipo de cita o nota. Y privada. La privada, el subíndice obliga al uso de información a pie de página, en la cual se le indique al lector que no podrá verificar esta información al no tener acceso a esta dirección web. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Google, Instagram y YouTube se han convertido en fuentes de información de tipo académica, en las cuales los autores citan y comentan o publican sus hallazgos. En la estructura general para citar las redes sociales, autor, fecha, título y fuente. El autor se coloca el apellido o iniciales del autor o nombre completo de un grupo, luego la información sobre el tipo de redes sociales. La fecha. Se indica el día, mes y año de publicación, la fecha de revisión o última actualización. En el título de documento o artículo, página web. La URL, la dirección web completa. Para citas en Twitter, se cita y se referencia. Cita de medios electrónicos. Aquí tenemos una serie de ejemplos de videos de redes sociales. Si alguien publica algo en Facebook, quien lo publica es la cita, la referencia es la arepa o como le gusta la arepa. Si vamos a un video en redes sociales, tenemos quien publica el video es la cita. Lo que se trata el video es el caso, sería el coronavirus. Quédate en tu casa. Eso sería la referencia de la publicación y la foto. Lo mismo aplica para el Instagram. La cita y la referencia de lo que publica. Ya sabemos que la cita es el origen de la publicación y la referencia es el contenido. En los libros en línea, sin autor en la web, la cita es el nombre del libro y la referencia es la gestión de proceso y la referencia también es la dirección electrónica. En cambio, en libro en línea con autor, la cita es el nombre del autor, la referencia es el nombre del libro y la dirección electrónica donde se consigue. Videos en línea. Es un video virtual. La cita es el video virtual y la referencia es la dirección electrónica. En blog, la cita de blog es entre varias personas. El nombre, la fecha cuando lo hicieron es la cita del grupo y la referencia es lo que publicaron en la relación electrónica. En revista, en línea, la cita del nombre es la revista y la referencia es el nombre y la dirección electrónica. En foro en línea, la cita es quien dirige el foro y la referencia es de qué se trata el foro y la dirección electrónica. En podcast, es un conversatorio en línea. La cita es el director del podcast y la referencia es de lo que habla y la dirección donde se puede entrar en el podcast.